hacen falta datos siempre en nuestro mundo, ¿no? Que todo lo que no es medible no cuenta, y por eso no está bien valorado el trabajo del hogar, porque parece que como no está pagado y es difícilmente cuantificable. Sin embargo, sí hay datos, hay algunos datos interesantes que se han hecho en distintas universidades y que nos dicen si entrara en las cuentas públicas el trabajo dentro de las casas, entonces estaríamos aumentando el PIB de España entre un 30 y un 40%. Lo cual significa que hasta desde el punto de vista crematístico es importante, muy importante, el trabajo en el hogar. Lo que yo he investigado se trataba de fundamentar conocimientos que están un poco en la mente de cualquier persona que trabaja en un hogar, para que se vea que algo que parece tan evidente pues tiene un fundamento antropológico muy serio, ¿no? Entonces he partido de tres premisas. Una, que el hogar es un concepto universal, porque todo el mundo tiene un hogar y todo el mundo quiere volver al hogar, ¿no? O sea, es el lugar al que se vuelve, digamos, ¿no? La segunda premisa de la que partía para la investigación es que el hombre es un ser sociable, entonces le gusta convivir con otras personas y con otros seres humanos. Y la tercera premisa es la importancia del servicio como una forma de vida, como un modo de vida. Con estas tres premisas se construye todo lo que es la base para explicar por qué es tan importante el trabajo del hogar, ¿no? La profesora Hakim de la London School of Economics está hablando de que hay un tercio de mujeres que quieren dedicarse todo el tiempo a trabajar fuera de casa, otro tercio que quiere dedicarse solo la mitad de su tiempo a trabajar fuera de casa y la otra mitad en casa, y un tercio de personas que pues quiere quedarse todo el día en casa, trabajando en casa y construyendo hogar. Y eso nos lleva a pensar que la sociedad tiene que permitir que esas preferencias se lleven a cabo. En España, por ejemplo, pocos son los que tienen ese tiempo parcial, muy pocas personas, y sobre todo mujeres, pero muy pocas personas. I worked with a manufacturer recently who had conducted a survey, and it turned out that most people in this survey were worried about what other people thought about themselves if their homes weren't up to scratch. And that's a slightly different thing, but it is about the general kind of belief that your home tells the world something about you, definitely. Toda la investigación ha ido en torno a estos conceptos, ¿no? Pues el trabajo del hogar, que es la parte más técnica, el hogar, el lugar al que se vuelve, la hospitalidad, que tiene mucho que ver con el servicio. A raíz de ahí fuimos a todo el tema antropológico, ¿no? Que es qué importante es entender que uno tiene que convivir con los demás y vivir para los demás. El hogar es un sitio donde se tienen conversaciones, donde se habla. Entonces aquí viene todo el tema antropológico. Pues aquí he trabajado con filósofos como Rafael Alvira, como Alasdair MacIntyre para el tema de la virtud, o como Julián Marías, para explicar la importancia de trabajar bien con los demás y para los demás.